Mi esposo desapareció sin dejar rastro, y tras años de buscarlo, descubrí que había estado viviendo una doble vida, pero no como imaginas. Todo comenzó con un mensaje que nunca llegó. Mi esposo, Gabriel, y yo llevábamos 7 años de matrimonio. Teníamos lo que yo consideraba una vida tranquila, un departamento modesto, trabajos estables y planos sencillos para el futuro. Una mañana, me desperté sola. Gabriel no estaba a mi lado, pero no era inusual. A veces salía temprano para correr antes del trabajo. Sin embargo, esa mañana fue diferente. La cama estaba fría, su teléfono no estaba en la mesa de noche, y su ropa de correr seguía en el armario. Habrá salido a hacer algo temprano, me dije, restándole importancia. Sin embargo, cuando llegaron las 10 de la noche y Gabriel no regresaba, comencé a preocuparme. Lo llamé al celular, pero iba directo al buzón de voz. Intenté llamarlo a su oficina, pero me dijeron que no había ido ese día. Gabriel había desaparecido. Al principio, la policía no le dio mucha importancia. Tal vez necesitaba un tiempo a solas, dijeron. Es común que los adultos desaparezcan por un par de días. Pero conocí a mi esposo. No era del tipo que se iba sin decir nada. Pasaron días, luego semanas, y no había señales de él. No había movimientos en nuestras cuentas bancarias conjuntas, ni actividad en su teléfono. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intenté seguir con mi vida, pero el vacío era insoportable. Cada rincón del departamento me recordaba a él, sus libros, sus notas garabateadas en pedazos de papel, la taza que siempre usaba para el café. Nada tenía sentido sin Gabriel. Después de 3 meses de búsqueda infructuosa, recibí una llamada que cambiará todo. Era la policía. Señora Moreno, encontramos un rastro de su esposo. Necesitamos que venga a la estación. El trayecto a la comisaría fue un torbellino de emociones. ¿Estaba vivo? ¿Estaba herido? ¿Lo habían encontrado en algún hospital? Cuando llegué, el oficial a cargo me recibió con una expresión grave. Encontramos esto en un motel a las afueras de la ciudad, dijo, mostrándome una mochila negra. Reconocí la mochila de inmediato. Era la que Gabriel usaba para sus viajes cortos de trabajo. En su interior había un cambio de ropa, una billetera con su identificación, y un pasaporte con un nombre diferente, Luis Torres. ¿Qué significa esto?, pregunté, con la voz quebrada. Creemos que su esposo pudo haber estado utilizando una identidad falsa. La investigación sigue en curso, pero hay algo más. El oficial me mostró una fotografía tomada por la cámara de seguridad del motel. Era Gabriel, o alguien que lucía exactamente como él. La imagen era clara. Estaba registrándose en el motel con otra mujer. La fotografía en las manos del oficial era clara. Gabriel, con su sonrisa tranquila, registrándose en el motel junto a una mujer que no conocía. Mi primer impulso fue negarlo. Esto no tiene sentido. Esto no puede ser real. Debe ser un error, dije, tratando de mantener la compostura. Mi esposo no tiene otra identidad. Ni siquiera tiene secretos. ¿Verdad? El oficial suspiró, como si ya hubiera escuchado esas palabras antes. Entendemos que esto es difícil, señora Moreno, pero el pasaporte, la mochila y esta fotografía nos dicen que su esposo, o al menos alguien que se hacía pasar por él, estuvo en ese motel hace 3 días. Necesitamos su ayuda para entender qué está pasando. 3 días. Si esa foto era real, entonces Gabriel estaba vivo. Pero, ¿por qué no había vuelto a casa? ¿Quién era esa mujer? Esa noche no pude dormir. Cada rincón de mi mente estaba lleno de preguntas. Recordé los últimos meses antes de su desaparición, buscando algún signo que hubiera pasado por alto. Había algo. Gabriel había estado más distante. Se quedó hasta tarde en su oficina y cancelaba planes sin dar explicaciones claras. Pero nunca pensé que fuera algo más que estrés del trabajo. Decidí en el departamento, desesperada por encontrar algo que explicara esta nueva versión de Gabriel. Revisé sus cajones, su escritorio, su computadora, hasta que encontró una carpeta oculta bajo un fondo falso en su escritorio. Dentro había papeles que no reconocía, extractos bancarios de una cuenta desconocida, recibos de transferencias a nombres que nunca había visto, y lo más perturbador, una lista de nombres y direcciones, incluido el nombre de la mujer de la fotografía, Sofía Vázquez. Al día siguiente, llevé la carpeta a la policía. Los oficiales parecían sorprendidos por la cantidad de información que contenía. Esto podría ser la clave para entender lo que está pasando, dijo el investigador. Vamos a investigar estas cuentas y direcciones. Mientras tanto, le sugerimos que no intente contactar a nadie de esta lista por su cuenta. Podría ser peligroso. Pero yo no podía esperar. No cuando mi vida entera estaba colapsando. Esa tarde, ignorando el consejo de la policía, decidí buscar a Sofía Vázquez. Su dirección estaba en la carpeta, y no quedaba muy lejos de mi casa. Llegué a un edificio de apartamentos antiguos y subí hasta el 3er piso. Mi corazón latía con fuerza mientras tocaba la puerta. Una mujer de unos 30 años abrió. Tenía el cabello oscuro, lacio y una expresión de sorpresa al verme. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con un tono que no era hostil, pero tampoco acogedor. Eres Sofía Vázquez, ¿verdad? Soy Ana Moreno, la esposa de Gabriel. Le dije. Su rostro se puso pálido, y por un momento, pensé que iba a cerrar la puerta. Creo que deberías irte, dijo, con voz temblorosa. No. No hasta que me digas qué está pasando. Lo vi contigo en la foto del motel. ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué está haciendo? Sofía miró alrededor del pasillo, asegurándose de que nadie nos estuviera escuchando, y luego me dejó entrar. El apartamento de Sofía era pequeño y desordenado, con cajas abiertas por todos lados, como si estuviera a punto de mudarse. Me ofreció un vaso de agua que rechacé, y luego se sentó frente a mí, cruzando las manos nerviosamente. Gabriel, no es quien crees que es, dijo finalmente. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo como se me formaba un nudo en el estómago. Sofía tomó aire antes de continuar. Lo conocí hace 2 años. Se presentó como Luis Torres, un investigador privado. Dijo que estaba trabajando en un caso importante y necesitaba mi ayuda para infiltrarse en una red de contrabando de arte. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Contrabando de arte? Gabriel, ¿un investigador privado? Eso no tiene sentido.
Es contador. Sofía negó con la cabeza. Tal vez te dijo eso, pero no es verdad. Luis. Gabriel. Siempre hablaba de su doble vida. Decía que no podía arriesgarse a involucrarte, que estaba protegiéndote al mantenerte al margen. Las palabras de Sofía me golpearon como una ola. Si Gabriel estaba involucrado en algo tan peligroso, ¿por qué no me lo había contado? ¿Dónde está ahora? Le pregunté. No lo sé, respondió Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Dejó de contactarme hace una semana. Pero si está desaparecido, probablemente tenga que ver con la gente con la que estaba investigando. ¿Qué gente? Esos contrabandistas. No son solo traficantes de arte, están conectados con algo mucho más grande. Luis. Gabriel. Estaba intentando desmantelar toda su operación, pero sabía que lo estaban siguiendo. Esa noche regresó a casa con más preguntas que respuestas. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida durante 7 años, no era quien yo creía. Gabriel estaba envuelto en algo peligroso, y ahora yo estaba en medio de todo. Revisé la carpeta una vez más, buscando cualquier pista sobre dónde podría estar. Al final de la lista de nombres, encontré una dirección que no había anotado antes. No estaba marcada, pero algo en ella me llamó la atención. Sabía que ir allí era una locura, pero ya no podía confiar en nadie más para encontrar a Gabriel. Tomé mi bolso, respiré hondo, y salí hacia lo desconocido. La dirección al final de la lista me llevó a las afueras de la ciudad, a un almacén abandonado rodeado de pastizales. El lugar tenía un aire desolado, como si el tiempo hubiera decidido pasar de largo. Estacioné el auto a una distancia prudente y avanza con cautela. No tenía un plan claro, solo la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que me diera respuesta sobre Gabriel. Mientras me acercaba, noté que una de las ventanas estaba rota y la puerta principal apenas colgaba de sus bisagras. Había movimiento reciente aquí. Entré al almacén. Dentro, el aire era pesado y olía a humedad. Había cajas apiladas en varios rincones y un escritorio viejo cubierto de polvo, excepto por un área donde alguien había estado trabajando recientemente. Sobre el escritorio había papeles, un mapa y un teléfono móvil desgastados. Me acerqué al mapa y lo examiné. Tenía varios puntos marcados, con fechas escritas junto a cada ubicación. Reconocí algunos nombres, ciudades donde Gabriel había viajado por trabajo. Esto no era una coincidencia. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Mi cuerpo se tensó, y me giré rápidamente. Un hombre alto y corpulento estaba parado en la entrada, mirándome con los ojos entrecerrados. ¿Quién eres y qué haces aquí?, dijo con una voz grave y amenazante. Intenté mantener la calma. Solo estoy buscando a alguien. Mi esposo, Gabriel. Creo que estuvo aquí. El hombre frunció el ceño al escuchar el nombre de Gabriel, pero no dijo nada. Dio un paso hacia mí, y mi instinto me gritó que corriera. No deberías estar aquí, dijo, mientras sacaba algo de su bolsillo. Sin pensarlo 2 veces, corre hacia la salida. Sentí el corazón latiéndome en los oídos mientras sus pasos resonaban detrás de mí. Logré salir del almacén y me metí en el auto, arrancando justo cuando el hombre salió corriendo por la puerta, gritando algo que no pude escuchar. No sabía qué había encontrado, pero estaba claro que estaba en el lugar equivocado. Esa noche, de vuelta en casa, intenté procesar lo que había pasado. Revisé los papeles que había tomado del escritorio del almacén. Entre ellos, encontré una lista de nombres, algunos tachados, junto con un círculo dibujado alrededor de un punto en el mapa, una dirección en el centro de la ciudad. Decidí llamar a Sofía. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era ella. ¿Un almacén? ¿Hombre siguiéndote? Esto es peor de lo que pensé, Ana, dijo, con preocupación. ¿Crees que Gabriel está involucrado con ellos? Sofía guardó silencio por un momento. Creo que Gabriel intentó detenerlos, pero subestimó a quienes estaba enfrentando. Si esa dirección está en los documentos que encontraste, probablemente sea una de las bases de operaciones de esa red. No quería ir, no después de lo que había pasado en el almacén. Pero algo en mi interior me decía que esta era la única forma de llegar a Gabriel. A la mañana siguiente, decidí investigar la nueva dirección. Era un edificio de oficinas comunes y corriente, con un letrero que decía Exportaciones La Central. Desde afuera, no parecía peligroso, pero sabía que las apariencias podían engañar. Entré, buscando ser una cliente interesada. En la recepción, una mujer amable me recibió con una sonrisa. ¿Puedo ayudarla? Sí, respondió, improvisando. Estoy buscando opciones para enviar mercancías al extranjero. Quería saber qué servicios ofrecen. La recepcionista me entregó un folleto y comenzó a explicarme los servicios, pero algo llamó mi atención, una puerta al fondo del pasillo, vigilada por 2 hombres de aspecto intimidante. Este lugar no era lo que parecía. Mientras la recepcionista hablaba, uno de los hombres en la puerta notó mi presencia. Sus ojos se entrecerraron, y me di cuenta de que mi tiempo ahí estaba contado. Gracias por la información, dije rápidamente, antes de salir del edificio. Cuando volví a casa, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté, esperando lo peor. Ana. La voz de Gabriel al otro lado de la línea me dejó sin aliento. Gabriel, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? No tengo mucho tiempo, dijo, con un tono urgente. Escucha, no puedes seguir buscándome. Esto es más grande de lo que piensas. Si sigues involucrándote, te pondrás en peligro. ¿Peligro? Ya estoy en peligro. Encontré documentos, visité un almacén y... ¿Un almacén? Su voz cambió. Ahora estaba llena de alarma. ¿Había alguien ahí? Sí, un hombre me siguió. Gabriel, necesito respuestas. ¿Qué estás haciendo? Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego dijo algo que me heló la sangre. Ellos saben quién eres, Ana. Tienes que irte. Ahora. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Esa noche, no pude dormir. Sabía que Gabriel estaba tratando de protegerme, pero también sabía que no podía dejar esto así. Él estaba en peligro, y yo estaba más cerca de la verdad de lo que nunca había estado. Decidí que la próxima vez no iba a correr.
Si quisiera respuestas, tendría que enfrentarme a lo que sea que estuviera esperando en las sombras. Las palabras de Gabriel seguían resonando en mi cabeza. Ellos saben quién eres. Tienes que irte. Pero en lugar de asustarme, esas palabras alimentaron mi determinación. Si ellos sabían quién era, entonces yo estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba. A la mañana siguiente, decidí volver al edificio de exportaciones La Central. Esta vez, no iba a entrar directamente, sino a observar. Desde una cafetería al otro lado de la calle, estudiaba cada movimiento, quién entraba, quién salía y cuánto tiempo se quedaban dentro. Fue entonces cuando vi a alguien que reconocí de inmediato, el hombre del almacén. Caminaba rápidamente hacia el edificio, mirando a su alrededor como si estuviera vigilando. Lo seguí con la mirada mientras desaparecía tras las puertas de cristal. Algo me decía que este hombre tenía las respuestas que buscaba. Esa tarde, llamé a Sofía y le conté lo que había visto. Esto se está poniendo cada vez más serio, Ana, dijo, con un tono de preocupación. Si ese tipo te vio en el almacén, podrías estar en peligro. No puedo dejarlo, Sofía. Gabriel está vivo, y estoy segura de que está atrapado en esto. Necesito llegar hasta él. Sofía suspiró al otro lado de la línea. Está bien, pero si vas a seguir adelante, al menos no lo hagas sola. Tengo un contacto que podría ayudarte. Se llama Rodrigo. Es un investigador privado, y sabe cómo lidiar con este tipo de situaciones. Esa noche me reuní con Rodrigo en un pequeño café. Era un hombre de unos 40 años, con una expresión seria pero amable. Le expliqué todo lo que sabía, el almacén, el edificio, la llamada de Gabriel. Tu esposo se metió con gente muy peligrosa, dijo Rodrigo, después de escucharme. Estos contrabandistas no solo trafican arte, están conectados con redes de lavado de dinero y armas. Si Gabriel estaba trabajando para ellos o en su contra, estaba caminando por una línea muy delgada. ¿Cómo puedo encontrarlo?, pregunté, desesperada. Rodrigo sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. Dijiste que mencionó que, ellos, sabían quién eras. Eso significa que probablemente te están vigilando. Puede sonar arriesgado, pero si quieres llegar a Gabriel, tal vez debas usar eso a tu favor. Al día siguiente, Rodrigo y yo elaboramos un plan. Decidimos que regresaría al edificio de exportaciones La Central, pero esta vez, haría todo lo posible por llamar la atención de los hombres que estaban detrás de Gabriel. Llegué al edificio al mediodía, usando un bolso con un pequeño micrófono que Rodrigo había colocado previamente. Entré al vestíbulo y caminé directamente hacia la recepción. Quiero hablar con alguien sobre mi esposo, Gabriel, dije con voz firme. La recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Lo siento, no sé de qué me habla, respondió, pero noté que miraba de reojo a los dos hombres que custodiaban la puerta trasera. Uno de ellos se acercó de inmediato. Señora, no puede estar aquí, dijo, con un tono autoritario. Sé que mi esposo está involucrado con ustedes, respondí, subiendo la voz. Y no me iré hasta que alguien me diga dónde está. El hombre me tomó del brazo, intentando conducirme hacia la salida, pero antes de que pudiera sacarme, un tercer hombre apareció desde el fondo del pasillo. Era el mismo que había visto en el almacén. Déjala, dijo, con voz calmada pero llena de autoridad. El hombre me miró fijamente y luego avanzamos hacia la puerta trasera. Sígueme, dijo. Me llevó a una pequeña sala en la parte trasera del edificio. Rodrigo había insistido en que no aceptara nada de beber ni de comer, así que me mantuve alerta mientras el hombre se sentaba frente a mí. Eres más valiente de lo que pensé, dijo, cruzando los brazos. Pero eso no significa que seas inteligente. ¿Sabes con quién estás jugando? Lo único que sé es que mi esposo está en peligro. ¿Dónde está? El hombre soltó una risa seca. Tu esposo decidió jugar un juego que no podía ganar. Trabajaba para nosotros, recolectando información, hasta que decidió volverse un héroe. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que la rabia me quemaba el pecho. Significa que intentó entregarnos. Pensó que podía reunir pruebas suficientes para desmantelar nuestra red y entregarlas a la policía. Pero cometió un error, subestimó lo rápido que podíamos atraparlo. Mi estómago se hundió. ¿Qué le hicieron? El hombre me miró, evaluándome. Está vivo, por ahora. Pero si sigues interfiriendo, te aseguro que eso podría cambiar. La conversación terminó abruptamente cuando el hombre recibió una llamada en su teléfono. Antes de que pudiera detenerme, dos hombres me escoltaron fuera del edificio. Rodrigo, que había estado observando desde la distancia, me reconoció de inmediato. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó, mientras me llevaba en su auto. Le conté todo lo que el hombre había dicho. Rodrigo ascendió, con una expresión grave. Si está vivo, eso significa que aún tienen planes para él. Pero también significa que tenemos una oportunidad para encontrarlo. Me sentí aliviada al saber que Gabriel estaba vivo, pero también más asustada que nunca. Había algo mucho más oscuro detrás de todo esto, y sabía que la única forma de salvarlo era entrar aún más profundo en el mundo que lo había atrapado. Saber que Gabriel seguía vivo me daba esperanza, pero también me llenaba de urgencia. Cada minuto que pasaba podría ser el último para él. Rodrigo y yo pasamos la noche revisando los documentos y el mapa que había encontrado en el almacén. La dirección en el centro de la ciudad era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La red de estos tipos es como un iceberg, dijo Rodrigo, señalando los puntos marcados en el mapa. Lo que ves en la superficie es solo una fracción de lo que realmente están haciendo. Si Gabriel trató de exponerlos, es porque encontró algo grande. Me senté, agotada, pero decidida. ¿Cómo podemos llegar hasta él? Rodrigo estudió el mapa con detención antes de señalar un lugar, un complejo industrial en las afueras de la ciudad. Este lugar aparece mencionado varias veces en los documentos. Si están reteniendo a Gabriel, este sería el lugar más probable. La mañana siguiente fue un torbellino de preparación. Rodrigo insistió en que necesitábamos un plan claro antes de acercarnos al complejo. Usó sus contactos para conseguir información. El lugar estaba vigilado las 24 horas del día por hombres armados. Entrar sin ser vistos sería casi imposible. Podemos usar la distracción a nuestro favor, sugirió Rodrigo.
Si logramos que piensen que están siendo atacados por otro frente, podríamos aprovechar el caos para entrar. Me aterraba la idea, pero sabía que era nuestra mejor opción. No había forma de ganar esta batalla siendo sutiles. Esa noche, el plan se puso en marcha. Rodrigo llamó a un amigo suyo, un exmilitar que ayudó a organizar una distracción. El plan era sencillo, lanzar una serie de explosiones controladas cerca de la entrada principal del complejo para atraer a los guardias. Mientras ellos respondían al supuesto ataque, Rodrigo y yo entraríamos por una entrada trasera. Cuando llegamos al lugar, mi corazón latía con fuerza. Desde una colina cercana, podía ver el complejo, una serie de edificios grises rodeados por una cerca alta y alambre de púas. Las luces de seguridad iluminaban el área, y los guardias patrullaban con armas visibles. Rodrigo revisó su reloj y ascendió. Es hora. Las explosiones comenzaron a lo lejos, justo como estaba planeado. Los guardias reaccionaron de inmediato, moviéndose hacia la entrada principal mientras las sirenas comenzaban a sonar. Rodrigo y yo aprovechamos el caos para acercarnos a la cerca trasera, donde había detectado una brecha en la seguridad. Con las herramientas que había traído, Rodrigo cortó el alambre, y ambos nos deslizamos al interior. Caminamos agachados entre sombras, avanzando hacia el edificio central. Dentro del complejo, la atmósfera era aún más tensa. Podíamos escuchar las órdenes que los guardias se daban por radio, pero hasta ese momento nadie nos había detectado. Finalmente, llegamos a una puerta lateral que Rodrigo abrió con una ganzúa. El interior del edificio era oscuro y silencioso, excepto por un débil sonido que provenía del fondo del pasillo, voces. Nos movimos con cautela, siguiendo las voces hasta llegar a una habitación cerrada con llave. Rodrigo revisó el área rápidamente antes de comenzar a forzar la cerradura. Mi corazón estaba a punto de explotar mientras esperaba. Cuando la puerta se abrió, mi mundo se detuvo. Gabriel estaba ahí, sentado en una silla, con las manos atadas detrás de su espalda. Gabriel. Susurré, corriendo hacia él. Sus ojos se abrieron de golpe al escuchar mi voz. Ana, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que irte. Rodrigo entró rápidamente y cortó las cuerdas que lo ataban. No hay tiempo para explicaciones, dijo Rodrigo. Tenemos que salir de aquí antes de que se den cuenta. Gabriel estaba débil, pero se levantó con nuestra ayuda. Mientras salíamos de la habitación, me susurró. No deberías haber venido. Esto es más peligroso de lo que crees. No iba a dejarte, respondí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Logramos salir del edificio y avanzar hacia la cerca, pero justo cuando estábamos a punto de cruzarla, se escuchó un disparo. Nos tiramos al suelo instintivamente mientras las luces de seguridad comenzaban a girar en nuestra dirección. Nos vieron, gritó Rodrigo. La brecha en la cerca estaba a unos metros, pero llegar hasta ahí sería casi imposible sin ser detectados. Entonces escuché algo que me heló la sangre, pasos acercándose rápidamente. Corran, ordenó Rodrigo, levantándose y disparando hacia los guardias que venían hacia nosotros. Gabriel y yo cruzamos la brecha mientras Rodrigo nos cubría. Cuando llegamos al auto que habíamos escondido, volteé hacia atrás y vi a Rodrigo corriendo hacia nosotros. Arranquen el auto, gritó, justo cuando una bala pasó zumbando cerca de su cabeza. Rodrigo llegó al auto, y aceleramos hacia la carretera, dejando atrás el complejo. Las luces y las sirenas desaparecieron en la distancia, pero el peligro seguía acechándonos. De vuelta en un lugar seguro, Gabriel finalmente me explicó todo. Estaba trabajando para una agencia encubierta. Me infiltré en esta red para recolectar pruebas, pero las cosas salieron mal. Alguien me delató, y todo se vino abajo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, con una mezcla de rabia y tristeza. Quería protegerte. Pensé que mientras tú no supieras nada, estarías a salvo. Pero no me di cuenta de que ya te había puesto en peligro solo por existir. Rodrigo, que estaba sentado en una esquina revisando un mapa, intervino. Lo importante ahora es que estás vivo. Pero si queremos que esta gente pague, necesitamos esas pruebas. Gabriel asintió. Las pruebas están en un lugar seguro, pero recuperarlas no será fácil. Si logramos publicarlas, podremos destruir a esta red para siempre. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero al menos ahora estábamos juntos. Era hora de enfrentarnos al enemigo y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Saber que Gabriel estaba vivo y tenerlo a mi lado era un alivio, pero el verdadero peligro aún no había terminado. La red que lo había perseguido seguía activa, y si queríamos tener una oportunidad de destruirla, necesitábamos las pruebas que él había reunido. Esa noche, mientras nos escondíamos en un lugar seguro, Gabriel me explicó dónde había ocultado las pruebas. Están en una bóveda digital, dijo, encendiendo su computadora portátil. Es una nube cifrada, y la clave está aquí. Me mostró un pequeño dispositivo USB que había estado escondido en el interior de su zapato. Rodrigo, que escuchaba atentamente, asintiendo. Si esas pruebas son tan contundentes como dices, necesitamos publicarlas rápido. Pero debes saber que en cuanto lo hagamos, estos tipos vendrán con todo para silenciarnos. Gabriel y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que esta era nuestra única oportunidad de exponer a la red y terminar con su influencia. Las pruebas contenían un torrente de información, transacciones bancarias ilegales, nombres de políticos y empresarios involucrados, y un registro detallado de cómo operaba la red. Era un golpe letal para sus operaciones, siempre y cuando pudiéramos asegurarnos de que llegara al público. Rodrigo contactó a un periodista de confianza, el mismo que había ayudado a Clara. Coordinamos un lugar para entregarle el USB y prepararnos para difundir la información. Pero antes de que pudiéramos ejecutar el plan, recibimos una llamada inesperada. Era Sofía. Ana, tienen que moverse ahora mismo. Acabo de escuchar que encontraron su ubicación. El pánico se apoderó de mí. Miré a Gabriel, que ya estaba recogiendo las cosas, y a Rodrigo, que revisaba su arma. Tenemos que salir, dijo Rodrigo. Nos encontraremos con el periodista en el punto de entrega. Salimos de nuestro escondite y nos dirigimos a un almacén donde se suponía que entregaríamos las pruebas. El camino estuvo lleno de tensión, cada auto que pasaba y cada sombra en la carretera parecía una amenaza. Finalmente, llegamos al lugar, un edificio vacío en un área industrial.
El periodista estaba esperándonos, y Rodrigo le entregó el USB. Esto es suficiente para acabar con ellos, dijo Gabriel. Pero tienen que publicarlo lo antes posible. El periodista avanzó, pero antes de que pudiera responder, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió, apuntándonos con sus armas. «Tírense al suelo», gritó uno de ellos. Nos rodearon rápidamente, pero Gabriel, Rodrigo y yo no nos rendimos sin luchar. Rodrigo sacó su arma y disparó, creando suficiente distracción para que Gabriel y yo pudiéramos correr hacia una salida trasera. «Corran. Yo los cubriré», gritó Rodrigo. No quería dejarlo, pero sabía que quedarnos significaba que todos moriríamos. Gabriel y yo corrimos por el pasillo trasero mientras los disparos resonaban en el edificio. Logramos salir del almacén y correr hacia un auto que habíamos estacionado cerca. Gabriel arrancó el motor mientras yo miraba hacia atrás, esperando ver a Rodrigo. Pero nunca salió. «Tenemos que volver por él», grité. «No podemos», dijo Gabriel, con el rostro endurecido. Rodrigo sabía los riesgos. «Tenemos que terminar lo que empezamos, o su sacrificio habrá sido en vano». Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Aceleramos hacia un lugar seguro, mientras el USB ya estaba en manos del periodista, listo para ser publicado. Esa misma noche, las pruebas salieron a la luz. Los medios explotan con titulares sobre la red de contrabando, el lavado de dinero y los nombres de las figuras poderosas implicadas. Las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. En cuestión de horas, hubo redadas y arrestos en todo el país. Entre los detenidos estaba el hombre que había liderado la operación en el complejo industrial, y aunque no lograron atrapar a todos los involucrados, el golpe fue suficiente para desmantelar gran parte de la red. Unos días después, Gabriel y yo nos reunimos con el periodista. Rodrigo no había sobrevivido al enfrentamiento, pero su sacrificio no fue en vano. Gracias a él, las pruebas llegaron a donde debían estar, y las víctimas de la red finalmente obtuvieron algo de justicia. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, mientras Gabriel y yo mirábamos el amanecer desde un pequeño apartamento donde nos habíamos refugiado. «Empezar de nuevo», dijo, tomando mi mano. «Ya no hay secretos entre nosotros. Por primera vez en años, puedo ser quien realmente soy». Las cicatrices de lo que vivimos nunca desaparecerán, pero aprendimos a vivir con ellas. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por respuestas terminó siendo una lucha por justicia, por nuestras vidas, y por nuestro futuro. Y aunque el camino era oscuro, salimos al otro lado, más fuertes que nunca.